Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y hoy vamos a hablar de los celestiales, también conocidos como los arquitectos o portadores de la fuerza, una especie antigua que estuvo presente mucho antes del amanecer de la comunidad galáctica e incluso del Imperio Infinito Rakata. Este vídeo narra la versión de leyendas y no el canon actual. No olvidéis suscribiros y compartir el vídeo. Recordad que tenemos una infinidad de vídeos sobre Star Wars en este canal. Historia. Lo poco que se sabía de los celestiales se debía a la permanencia de sus construcciones cosmológicas. Fueron considerados una de las culturas más antiguas y potentes de su tiempo, que fueron identificados por los objetos colosales que habían dejado atrás. Sus identidades se consideraban en gran medida un misterio debido a la falta de información sobre ellos. La evidencia de sus trabajos llevó a muchos a determinar que la galaxia fue visitada una vez por estos arquitectos alienígenas asombrosamente poderosos. Incluso su apariencia era un misterio. Se decía que los celestiales tenían una forma maleable y otra teoría sostenía que eran un grupo de entidades incorpóreas que quizás se habían fusionado con la fuerza miles de generaciones antes y continuaron guiando el destino de la galaxia desde entonces. El Dr. Ismod Bowen, un especialista anterior de la República, identificó un motivo común de patrones sinuosos, tal vez serpientes, tentáculos o enredaderas, en el arte de civilizaciones antiguas que se cree que tuvieron contacto con los celestiales, que van desde los grotescos ofidios de Coruscant hasta patrones similares encontrados en Caulus Tertius y Saturn. Algunos sostenían que los celestiales eran un orden superior de intermediarios cuyos poderes estaban más allá del entendimiento de los seres mortales. Se desconocía el origen de los celestiales. Zurut, la más antigua de las colmenas Kilix, afirmó recordar haber visto a los Hunos, una poderosa familia de celestiales, emergiendo de un geyser en un planeta tropical sin nombre más de 1 millón de años antes de los eventos de las guerras clon. Cabe señalar que la memoria colectiva de una colmena Kilix no hace distinción entre realidad y ficción como la mente humana. Sin embargo, para el 100.000 antes de la batalla de Yavin, esta especie espectacularmente poderosa había dominado las estrellas y se había puesto en contacto con otras especies en varios estados de avance. Estos incluían a los Gri, Kawa, Saru, Kulmi, Kilix, humanos y Taun. Los Kolumi se retiraron de las estrellas por miedo a los celestiales, mientras que los Saru, cuyo breve periodo de expansión vio a su raza empujada al núcleo hasta Aragu, fueron aún más lejos y buscaron refugio en una cultura forzada de primitivismo después de atraer su aviso. Los asustados Saru enterraron sus ciudades bajo inmensas pirámides de plástico y agotaron sus intelectos en un último esfuerzo por escapar de la atención celestial. Más tarde se identificaron diseños de pirámides similares entre los Kawa. Se sabe que los celestiales reclutaron a los insectoides Kilix de Alderaan para que sirvieran como trabajadores. Del mismo modo, los Gri, los Kawa y los Rakata actuaron como razas sirvientes de los celestiales junto con los Kilix. Juntos trabajaron para construir asombrosos proyectos tecnológicos que iban desde el ensamblaje de sistemas estelares hasta la ingeniería de anomalías hiperespaciales. Se sabe que los celestiales crearon una serie de proyectos que tuvieron lugar cerca de Corellia, Kessel y otros sitios en el disco galáctico oriental. Los logros notables de esta carrera incluyeron el ensamblaje del sistema coreliano, el sistema Bultar, el cúmulo de Apes, la Crieta de Catol y el cúmulo de agujeros negros de las Fauces. El sistema coreliano era muy anómalo. La composición química de los planetas corelianos no coincidía con ningún modelo conocido de formación de estrellas o discos planetarios. El análisis matemático de las órbitas planetarias del sistema indicó que se habían desintegrado en casi elipses desde órbitas perfectamente circulares, algo que era extremadamente raro. Otros 17 sistemas estelares habían sido identificados con firmas similares en el 1 antes de la batalla de Yavin. Por lo tanto, los investigadores aceptaron en general que el sistema coreliano se había ensamblado en algún momento a partir de planetas preexistentes que se unieron mediante una combinación de repulsores planetarios enterrados y motores de tractores hiperespaciales como la estación Center Point o la turbina cósmica. Se creía que los arquitectos fueron los responsables de sembrar los mundos del núcleo con vida y en particular con humanos, aunque algunos afirmaron que esto fue el resultado del Imperio Rakata. Estos arquitectos fueron considerados responsables de poblar los mundos del sistema coreliano con Dral, selonianos y humanos. Si bien se creía que Dral y selonianos eran nativos de sus mundos, era posible que los humanos corelianos fueran transportados a su mundo por los celestiales. Se creía que los Kilix habían participado en la construcción de la estación Center Point. Además, fueron testigos de la creación de otras maravillas celestiales como las Fauces y el sistema Bultar. Los esclavos Kilix también estuvieron presentes en la estación Sincole.
Los especialistas anteriores a la República creían que los celestiales eran los responsables de la barrera hiperespacial circunferencial, posiblemente como una defensa contra la interferencia externa. También se creía que eran responsables de la cadena de anomalías hiperespaciales al oeste del núcleo que dividía la galaxia e impedían viajar a las regiones desconocidas. La antigua criatura conocida como Engal Engal afirmó haber sido testigo de la era dorada de los celestiales. La especulación sostiene que los celestiales habían creado las anomalías hiperespaciales que dividieron la galaxia para separar y aislar la influencia de la criatura depredadora. Otra especulación académica sostuvo que esta barrera había sido creada para contener a los Rakata. Tal fue la escala de los logros de los celestiales que el Dr. Ismot Bowen estaba preparado para contemplar la posibilidad de que todo el universo fuera una construcción celestial. Alrededor del 35.000 antes de la batalla de Yavin, el dominio de los celestiales fue usurpado cuando la raza esclava Rakata se rebeló. Robando tecnología de los Kawa, emprendieron una guerra contra las otras razas de sirvientes. Algunas hipótesis sobre la turbulencia del hiperespacio en las regiones desconocidas afirma que fue creada para servir como barrera entre los celestiales y los advenidos Rakata. A pesar de los esfuerzos de los celestiales, los Rakata atravesaron la barrera y libraron una guerra de exterminio contra ellos. La información descubierta de la colmena Zurut en el 44 después de la batalla de Yavin sugirió que el declive de los celestiales pudo haber estado asociado con el surgimiento del ser Abeloth. Los Kiliks creían que la fuerza era el dominio de los celestiales y que su poder fue usurpado por el portador del caos. Se sabe que el hijo y la hija, dos de los que los Kiliks afirmaron que eran los que se convirtieron en los celestiales, se acercaron a ellos para obtener su ayuda en la construcción del cúmulo de agujeros negros conocido como las fauces. Con la estación Sare Point, los Kiliks movieron numerosos agujeros negros para formar una prisión contra Abeloth para que no arroje la galaxia al caos y el desorden. El hijo y la hija se unieron a la mente de la colmena y prestaron a la colmena su conocimiento y su enorme poder en la fuerza. Se cree que después de completar sus trabajos, los hermanos abandonaron la mente de la colmena y de alguna manera eliminaron los poderes de la fuerza que habían compartido con ellos. El destino final de los celestiales no estaba claro. Es posible que se hayan quedado atrapados dentro de la galaxia por su barrera y destruidos por la revuelta Rakatana, o pueden haber escapado a través de la barrera. Ismot Bowen sugirió que es posible que se hayan retirado por completo de esta dimensión. El Señor Oscuro de los Idar Plagueis reflexionó sobre la posibilidad de que los celestiales fueran lo que, según la leyenda Jedi y Sith, se fusionaron con la fuerza para controlar su camino. Para el 30.000 antes de la batalla de Yavin, los celestiales no se encontraban por ningún lado y el Imperio Infinito Rakata había tomado el centro del escenario. De manera similar, los Kiliks desaparecieron de la galaxia y emigraron más allá del velo de las regiones desconocidas, lo que se presume que se atribuyó a los celestiales. Después de la construcción de la estación Center Point, los Kiliks afirmaron que los celestiales se habían enojado con su especie y los habían vaciado de su mundo natal de Alderaan. Se teorizó que los celestiales llevaron a los Kiliks a las regiones desconocidas después de que devoraron su propio mundo natal e intentaron reclamar otro planeta. Engal Engal afirmó de manera similar que había sido testigo de la repentina retirada de los celestiales de la galaxia en esta era. A pesar de que todos los rastros de los celestiales se había desvanecido en el 30.000 antes de la batalla de Yavin, una familia de celestiales que manejaba la fuerza conocida como The Ones aún existían en el reino de Mortis hasta el 20 antes de la batalla de Yavin, en el que fueron asesinados durante una misión emprendida por Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Ahsoka Tano. En algún momento el padre se dio cuenta de que se estaba muriendo. Ante su muerte inminente necesitaba encontrar a otro para mantener el equilibrio entre el hijo, la encarnación del lado oscuro, y la hija, la encarnación del lado luminoso. Alrededor del segundo año de las guerras clon, una transmisión que contenía un código de socorro Jedi sin usar durante más de 2000 años fue recibida por el almirante Tenar. El Alto Consejo envió a Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Ahsoka Tano a investigar. Los tres Jedi fueron atraídos al misterioso monolito de Mortis, donde se encontraron con los One. Después de que Anakin Skywalker pasara con éxito una prueba al someter tanto al hijo como a la hija, el padre lo reconoció como el elegido que estaba destinado a ocupar su lugar como guardián de los niños. A pesar de sus logros, quedaba poca evidencia de dónde procedían los arquitectos y cuál fue su destino final. Se sabía que muchas de sus obras y máquinas extraordinarias habían sobrevivido a los siglos y algunas razas afirmaban que la maravilla de la ingeniería que era la estación Center Point era un producto de su propia civilización. En los años de Dark Plagueis, algunos creían que los celestiales eran un orden superior de seres de la fuerza que guiaban los eventos de la galaxia, aunque muchos lores sí descartaron esta teoría como una línea de pensamiento tan teórica que no tenía nada que ver con su deseo de hacer que la galaxia esté subordinada a su voluntad, ya que significaba que esto solo estaba en el reino de la élite iluminada.
En algún momento después de la guerra Yuuzhan Vong, el Jedi Jacen Solo viajó por la galaxia para aprender de varias sectas de la fuerza. En estos viajes se reunió con los Mindwalkers de la estación Sincole, quienes le ofrecieron ingresar en la piscina del conocimiento, pero él se negó porque no quería volverse como los celestiales y poseer todo el conocimiento del universo. 2 años más tarde, se descubrió maquinaria antigua en Kessel, lo que llevó a Han Solo a preguntarse si se trataba de una creación de los celestiales. Los niveles más bajos del planeta tenían cantidades masivas de esta tecnología y casi destruyeron todo el planeta. Posteriormente, el gran maestro Luke Skywalker y su hijo Ben Skywalker descubrieron la estación Sincole dentro del cúmulo de las fauces. Ben Skywalker teorizó que los celestiales pueden haber construido la estación Center Point y creado las fauces para contener a Abeloth, de quien se creía que tenía alguna conexión con los celestiales. La estación Sincole, una estructura similar a Center Point, también tenía posibles vínculos con los celestiales. Una vez allí, descubrieron el cuerpo de un esclavo Killik muerto que participó en la construcción de dicha estación. Después de viajar al Palacio Celestial, la colmena Zurut explicó lo que sabían de su mente colmena de los celestiales. Esto llevó a Ryan Azul a preguntarse si Abeloth era miembro de esta misteriosa raza, aunque Zurut no sabía la respuesta a esa pregunta. Los Killiks debatieron si Abeloth era la portadora del caos, debido a los deseos de los celestiales o porque asumió este papel después de desafiar los deseos de los celestiales. En última instancia, el Zurut concluyó que la verdadera naturaleza de los celestiales no podía ser comprendida ni captada por una mente mortal ni podía discernir su voluntad. Lo que hay que aclarar es que si bien son conocidos como los dioses de Mortis, no eran más que otra especie más en la galaxia, con un nivel de poder y conocimientos muy por encima del resto de especies, pero aún así, los Hunos eran una de las muchas familias dentro de esta raza conocida como celestiales, y que no son los creadores de la fuerza, a pesar del conocimiento que poseían sobre ella. Solo la criatura Engal habría visto más criaturas pertenecientes a esta raza. Apariencia y biología. Su apariencia era un misterio. Se decía que los celestiales tenían una forma maleable, como pudimos ver en The Clone Wars cuando el hijo y la hija cambian sus formas humanoides por las de unas bestias según las circunstancias. Otra teoría sostenía que era un grupo de entidades incorpóreas que quizás se habían fusionado con una fuerza miles de generaciones antes. Similares a los espíritus Beldam, es posible que pudieran adquirir la forma que más desearan en función de ante quién se mostraran. Bien, pues este ha sido el vídeo de los celestiales, espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un like, un comentario y suscribiros. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.